Gracias por continuar con nosotros. Estamos junto a Carmina Balizal conduciendo las entrevistas de hoy lunes por la noche. En esta segunda, ya lo habíamos anunciado, vamos a tratar de esta propuesta anunciada y ya escrita, por lo menos en su fase muy general, en las disposiciones presidenciales publicadas el día de hoy en el Diario de Centroamérica, del sistema de alertas sanitarias que informan las decisiones de la desescalada y escalada de las restricciones. Ese es el título del sistema de alertas sanitarias y que bueno, las mismas disposiciones presidenciales indican que estamos en esta primera semana, en la primera etapa de información. O sea, estamos conociendo, estamos discutiendo, estamos analizando si lo que está proponiendo el gobierno de la República por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, si ese es el mejor camino a recorrer. Para tratar este tema tenemos a dos invitados, Rodolfo Mendoza, analista y director estratégico de Diestra, y también al licenciado Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, un gusto y gracias por la invitación. Buenas noches, Mariano, Carmina, un gusto. Gracias. Iniciamos con Rodolfo Mendoza. Bueno, veníamos escuchando desde hace varias semanas de que se iba a proponer la aplicación de este sistema de alertas sanitarias, mejor conocido como el semáforo. Usted ha dado seguimiento a esto, ha hecho análisis comparado, es un sistema muy similar al que se aplica en México, pero hay otros países que también lo han utilizado más, menos, algunos ya lo han dejado de usar, en fin. Cuéntenos sus primeras impresiones de lo que hemos escuchado y de lo poco que hemos leído todavía de este sistema. Bueno, lo positivo es que el gobierno ha puesto un sistema que busca tener objetividad para ir enfocando los esfuerzos y sobre todo las medidas a nivel municipal o departamental en Guatemala. En vez de estar esperando cada domingo cuál es la nueva medida o nueva disposición presidencial, en vez de estar creyendo que son ocurrencias, ahora podemos tener un parámetro objetivo por cada uno de los municipios o cada uno de los departamentos y esperar o poder prever para cuándo se pueda tener la apertura de los distintos municipios y departamentos. Creo que eso es positivo en medio de todo. Y otra cosa positiva es que se está enfocando o se está regionalizando lo que es el poder enfrentar esta pandemia que sigue su curso aborazado. Entonces, creo que no es sensato tener a todo un país cerrado por casos que se están dando solamente en ciertos municipios. Tenemos municipios en el altiplano, por ejemplo, que no han presentado mayor cantidad de casos en las últimas 2 semanas y actualmente están teniendo todavía el encierro o el confinamiento porque hay municipios como la ciudad capital que tienen muchísimos casos. Entonces creo que es importante poder regionalizar y creo que lo mejor sería no solamente regionalizar las medidas, sino también podernos enfocar en lo que es descentralizar pruebas para poderlas llevar a todo el país, descentralizar también la trazabilidad de contactos y también lo que es la atención primaria, poderla fortalecer para entonces poder bajar esa curva de contagios. Licenciado Hurtado, ¿cuáles son sus comentarios e impresiones con relación a la implementación de este sistema? Sí, coincido con Rodolfo en que pues, como concepto, como principio, es algo muy, muy positivo. Es básicamente tratar en forma diferente a las situaciones diferentes, ¿verdad? Esto pues, es algo positivo, es un principio incluso constitucional. Por la misma aplicación del concepto que se plantea, creemos que ya a nivel de aplicación también tendrá que establecerse incluso entre los municipios algún grado de diferenciación, porque no se les puede dar el mismo trato a las ciudades como la capital, Quetzaltenango y otras grandes urbes dentro del país, frente a municipios con mucho más área rural, con mayor distanciamiento entre la población que ya de por sí existe. Entonces creo yo, en las ciudades donde se va a presentar el principal desafío a la hora de implementar este concepto, que reitero, como principio, como concepto, pues es algo positivo,
es algo que permite establecer un balance entre las necesidades de apertura económica, ya pues, más de 100 días en el confinamiento, y al mismo tiempo el evitar esa exacerbada propagación de la enfermedad. Rodolfo Mendoza, este tema de la diferenciación para tratar temas diferentes se plantea como un elemento sustantivo pilar para que un sistema de alertas sanitarias funcione, pero aquí entran ya las preocupaciones. Si la mente no me falla, creo que en la ciudad capital o en el departamento de Guatemala estamos a 863 casos por 100,000 y el sistema propone bajarlo a 25 por 100,000 para poder pasar a lo que ellos denominan la fase verde. Mientras que usted ya lo menciona, el altiplano tiene otras características. Si es así, ¿cómo lo podemos resolver o qué tendría que suceder? Porque es bien difícil pensar que en una concentración urbana como la ciudad capital, el área metropolitana, tenga un trato igual, similar a lo que podría tener, por ejemplo, San José Chacayá. Sí, yo creo que esa es una de las debilidades que están mostrando los indicadores que nos han dado. Para buscar ser aquí balanceado, tenemos que hablar de los positivos y los negativos. Hemos hablado algunos de los positivos, como enfocar el trato de la lucha contra la pandemia. Otro positivo es que nos han ofrecido habilitar la información de los municipios a través de un tablero. Eso es muy bueno porque en Guatemala hemos tenido escasa información y muchas veces inconsistente. Y lo otro positivo que podríamos decir es que en lo que ya nos dieron, se visualizan 8 o 9 departamentos que pudieran abrir el 27 de julio. Ya hay 2 actualmente en color verde, como es Huehuetenango y Quiché. Sololá podría pasar a estar en verde. Y tenemos otros 5 que están actualmente en amarillo, que el amarillo significa, según lo que ha publicado el gobierno ahora, que pudieran tener todas las actividades económicas funcionando. Si esos 9 departamentos entran a funcionar, estamos hablando del 40% de la población, si se hace a nivel departamental. Si se hace a nivel municipal, por la información que nos dieron ayer, son 241 municipios de 340. Entonces es una buena cantidad también de la población que estaría activándose económicamente. Ahora, para hablar de lo negativo, lo que has mencionado es una de ellas, y es que este sistema es draconiano para la ciudad capital o para el departamento en Guatemala en general. Es simplemente un sistema casi imposible de poder cumplir, y yo creería que las autoridades tienen que hacer una revisión, como sucedió en México. En México a las 3 semanas hicieron un ajuste de las métricas y de la metodología para que estuviera adaptado a la realidad, y creo que eso va a tener que pasar en la ciudad capital. Según los datos que nos dieron ayer, en los últimos 21 días hay 314 casos cada 100,000 habitantes en el departamento de Guatemala, y se necesita llegar a 25. O sea, es 13 veces menos la cantidad de casos. Para darles una idea, lo que propone esos 25 casos, que es únicamente llegar a naranja, significaría tener 42 casos en el departamento de Guatemala. Y el departamento de Guatemala ha estado teniendo entre 500 o 600 casos diarios. Eso significa un bajón demasiado considerable. Y este es el problema. No solamente que está muy lejos, sino que el departamento de Guatemala ya lleva 7 días a la baja. Si continuara a la baja y pasase un mes a la baja, probablemente no llegaría todavía a los 25 casos. Estaríamos cumpliendo los indicadores de aquel acuerdo ministerial del Ministerio de Salud, el 146-2020, que decía que después de 14 días fase 0 y 14 días fase 1, y aún cumpliendo eso, no estaríamos cumpliendo el semáforo en el color naranja. No sé si me doy a entender con esto, pero está demasiado lejos ahorita, y creo que eso tampoco es correcto. El espíritu de esto es, como dijo el presidente, el poder activar la economía, aprender a vivir con el virus, cada uno, y hacerlo de una manera objetiva y ordenada. Creo que eso tiene que revisarse, porque simplemente para la ciudad capital, y ahí añadiría Zacatepecas y Escuintla también, este sistema o las métricas utilizadas ahorita no están bien, simplemente no corresponden con la realidad que estamos viviendo. Licenciado Hurtado, hay otro tema que está sobre la mesa al verse esto de forma municipal. Cuando inicia la pandemia, tuvimos en ciertos municipios problemas con los migrantes que venían, y estos se habían puesto en cuarentena precisamente
que llegaban a sus viviendas y el ministerio fue donde empezó a no informar precisamente de dónde eran estas personas porque los pobladores llegaban. Sobre todo ahora que depende de la comunidad y de que estos contagios bajen, estos números. ¿Cree usted que esto podría poner en peligro a ciertas personas o que simplemente empezaran a esconder y falsear la información para llegar a estas metas? Sí, bueno, eso lo vimos como bien se indicaba desde que empezó realmente la crisis en el país, esa estigmatización que se dio sobre todo a la población retornada, a esos migrantes que son retornados, que son deportados, pero no solo a ellos, sino incluso en los lugares donde se advertía algún contagio y demás, empezaban a ser víctimas de algún grado de persecución, de acusaciones respecto a ellos, y definitivamente eso es algo que es un riesgo latente. Yo creo que es bien importante enfocarnos primero en lograr superar la situación, superar la crisis, tenemos que estar hablando de una responsabilidad compartida. Una responsabilidad compartida en donde el Estado, el gobierno, debe cumplir su mandato, desarrollar las actividades, y ahí hay elementos muy importantes que ahora voy a mencionar, y también la parte de la población en cuanto a su comportamiento, su actitud, y destaco dos elementos muy importantes. Primero, desde la parte de pública, la capacidad muy reducida que se ha advertido del Estado en poder atender, en poder llevar a cabo hasta los procesos administrativos para adquisición de medicamentos, la contratación de médicos, la provisión de equipamiento adecuado para atender la crisis. Eso definitivamente no es un elemento que permita ser un pilar sólido para la lucha contra esta enfermedad. Y del lado de la población también, y esto es algo que hace tiempo se ha venido comentando y tal vez en estas crisis es donde se hace más latente, la ausencia de una cultura, llamémosle de legalidad en la población, del poder seguir adecuadamente los protocolos, esa indiferencia que en muchos casos se aprecia de pensar que es un problema ajeno y no el propio, y cómo eso no permite establecer los engranajes necesarios para poder implementar cualquier acción, cualquier medida. Entonces, es necesario, primero, asumir esa responsabilidad compartida. Y que si una de las dos grandes partes, llamemos sociedad y el gobierno, no están desempeñando adecuadamente su función, indudablemente no va a poderse implementar ninguna política, ninguna medida que permita superar la crisis. Y en un contexto particularmente complejo en donde hay que encontrar ese balance, ese punto de equilibrio perfecto entre la parte sanitaria, la salud y la parte económica, que ya pues, no podemos seguir en un confinamiento más tiempo. Los problemas que están aflorando a raíz de esto son de distinto tipo y es necesario encontrar nuevamente el concepto, reitero, lo veo positivo, cuáles son las medidas adecuadas, pero incluso llevarlas a un nivel inferior, llevarla a nivel, por ejemplo, de empresas, de centros de trabajo y demás, en donde se puedan establecer cuáles son esas alertas también para establecer hasta dónde se puede llevar a cabo cada actividad, cada acción. Rodolfo Mendoza, en la respuesta de Pablo Hurtado subyace algo que hay que decirlo. Se ha perdido credibilidad en la métrica, los datos epidemiológicos que se publican o que se comunican. Si vemos toda la serie, ya más de 120 días o alrededor de 120 días, para muchos ha costado tratar de que esa data, esa métrica nos genere confianza y los exabruptos, las inconsistencias, en fin, todo eso que forma parte de una piedra angular para que el sistema de alertas sanitarias funcione, no se deteriore rápidamente. En estos 15 días que tenemos, así mismo lo dice, de esa manera lo dice las disposiciones presidenciales, para discutir, para hablar, ¿qué le podría sugerir al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que efectivamente tengamos confianza que el sistema pueda funcionar? Pero como bien se ha dicho, Guatemala ha tenido un problema de credibilidad con la métrica que nos han dado. Y es porque hemos tenido inconsistencias, irregularidades,
hemos tenido versiones encontradas y bueno, el sistema ha fallado varias veces y además los datos que tenemos son escasos, no solo en la cantidad de pruebas que se hacen, sino también la cantidad de pruebas de datos que nos otorgan. Las nuevas autoridades de salud nos han dicho que ellos están buscando transparentar esto y eficientarlo más y ofrecieron un tablero de datos esta semana, el cual estamos a la espera. Pero ya de entrada hay algunos datos que se necesitan planchar, digámoslo así. Por ejemplo, ayer se nos mencionó que se nos dio una tabla de los casos de los últimos 21 días sobre el cual se construía el semáforo. Ya hoy el doctor Asturias dijo que no va a ser de 21 días, va a ser de 14 días, por ejemplo. Esas son algunas de las cosas que empiezan a darse. Ayer se mencionó que esto sería un semáforo municipal y solo tenemos datos departamentales, ese tipo de cosas. México, que es el ejemplo del país cercano que ha aplicado este sistema de semáforo, tuvo que parar de tener este sistema hace unos días atrás porque habían inconsistencias de los datos. Y es que los estados mexicanos ya no estaban enviando la misma cantidad de data o en el mismo formato a la central, buscando justamente el ver cómo pintaban los datos de una manera que le permitiera cambiar de color en su semáforo a la conveniencia de cada uno. Y esto es vital. Entonces, veo que este es un punto débil. El talón de Aquiles de la administración de esta pandemia ha sido el manejo de la información que nos dan y ahora pasa a ser más importante que nunca. No solamente los datos a nivel nacional, estamos hablando de datos a nivel municipal. La apertura económica, el regreso a los labores de los sectores económicos depende de que esos datos se manejen transparentemente y eficientemente. Y lamentablemente hay un gran trecho de credibilidad que todavía se debe correr por parte de las nuevas autoridades para recuperar esa confianza en los números que se están dando a la población. Hay un tema que incluso se comenta abiertamente y es por qué se quedaron a nivel municipal. Aquí quiero recordar que el decreto 20-2020 obligaba al Ministerio de Salud Pública, a la COPRID, a dar incluso datos a nivel de poblados. Nunca lo han hecho, nunca han entregado la información. Y en un caso como Guatemala, por ejemplo, alguien me escribía en este momento y me decía, bueno, la ciudad capital, tenemos un brote en la terminal, ¿por qué todo el municipio va a verse afectado? Porque en la terminal o en un mercado cantonal o en fin, en un barrio, en una residencial, ahí se dan los brotes. ¿Por qué eso afecta? ¿Por qué no se ha bajado a nivel de poblado, comunidad, Rodolfo Mendoza? No se tienen los datos todavía, creo, procesados o listos para ser proyectados, pero pongamos otro ejemplo en un departamento, Izabal. Izabal, por lo general, todos sus municipios están en color verde o deberían estar en color verde, con la única excepción de Puerto Barrios, porque Puerto Barrios recibe contagios importados de otros países. Le pasa lo mismo a San Marcos. San Marcos, la gran mayoría está en verde o en amarillo, pero el que está en la frontera con México, ese está en rojo. Entonces, estamos haciendo de nuevo pagar a todo el departamento por un solo municipio. Y en la ciudad capital podría pasar. Claro que tiene eso problemas de logística, de cómo poder limitarlo, cómo poder confinar únicamente, por ejemplo, a los trabajadores de la terminal que tienen que ir a su casa en diferentes zonas de la ciudad. Pero sí es importante poderlo sectorizar porque ahorita todos están pagando por casos que se están dando enfocados principalmente en el departamento central, donde tenemos el 70% de todos los contagios. Y en cambio pudiéramos activar bastantes regiones de nuestra economía si tuviésemos esta información a la mano. Creo las autoridades lo han ofrecido, así que estamos a la espera de que así se haga y que las decisiones ahora sean más regionalizadas por el bien de la mayoría. Licenciado Hurtado, usted lo mencionaba y es un tema crítico. Estamos midiendo contagios y no preocupándonos de lo principal que es la salud. Obviamente van de la mano, pero esta guerra de números, precisamente que hablaba el licenciado Mendoza, que sucedió en México, que yo le comentaba que puede pasar en los municipios, no solo de que empiecen a ponerse agresivos con las personas, sino que empiecen a cambiar esta data, que los datos no se registren. ¿Cómo podemos hacer para que este equilibrio se dé y que el gobierno entienda que también necesitamos ver la salud, pero activar la economía y no necesariamente hay dudas serias sobre este semáforo?
Bueno, un principio general, y sobre todo cuando hablamos de políticas públicas, que hay que tener muy presente, es cualquier decisión, cualquier acción se va a tomar en base a la información de la que se disponga. Tal y como lo mencionaba Rodolfo, si existen dudas, las dudas razonables respecto a la legitimidad y la veracidad de la información, no necesariamente por una intencionalidad de ocultarla, sino por las propias deficiencias que a lo largo de los años hemos vivido en el país con esa precariedad en cuanto al manejo de la información. La información en el país nunca se ha caracterizado por su exactitud, por su legitimidad, por su actualización, ¿verdad? Creo que todavía no se han terminado de oficializar los datos del censo, así que mucha de la información y decisiones que se están tomando es en base a las proyecciones del censo realizado en el año 2002. O sea, lo que quiero plantear es, en la medida en que no se logre fortalecer la información y la calidad y legitimidad de esa información, cualquier acción, cualquier medida que se vaya a tomar va a dejar un vacío, va a dejar un punto débil que puede ser la diferencia entre el éxito o no de las acciones que se busquen implementar. De esa cuenta es necesario como un elemento fundamental y tiene que ser en forma paralela, de forma paralela. Por un lado, asegurar esa calidad de la información, ¿verdad? Lograr implementar los mecanismos, las herramientas, las plataformas. Hoy en día los enormes avances tecnológicos nos deben permitir esa inmediatez y esa calidad de la información y al mismo tiempo emprender las medidas y las acciones para atender los distintos focos, los distintos contagios que se van presentando. 30 segundos, Rodolfo Mendoza, algunas sugerencias. Estamos al inicio del debate, de la discusión sobre esta propuesta del gobierno. El tablero de salud todavía no está disponible, como usted lo dijo, pero ¿qué podemos o qué debemos de hacer a partir de mañana para ver si este sistema nos puede ayudar a salir adelante? Necesitamos más información de parte del gobierno respecto al sistema. Yo motivaría al gobierno a una cosa más allá del sistema, que no nos están diciendo cómo planean bajar la curva de contagios. Y eso se puede hacer únicamente a través del rastreo de todos los contagios. El poder volver a tomar el rastro del virus, se llama eso, para poder bajar los contagios comunitarios. Todavía no hemos escuchado eso. Eso se hace a través de pruebas masivas, a través de tener trazabilidad de cada uno de los contactos de una persona que dio positivo, para que esas personas que son los posibles contagios o con futuros casos puedan entrar en cuarentena, ser aislados. Se hizo al inicio, allá por marzo y los primeros días de abril, no se está haciendo ahora y eso debería ir de la mano, porque de nada nos sirve saber que estamos en rojo, que estamos muy lejos de salir del rojo, pero no nos están diciendo cómo salir de allí. Y creo que, aunque estoy seguro que ha de estar dentro de los planes de las nuevas autoridades, no nos lo han comunicado. No sabemos cómo va esa parte y esa es la más vital de todas. Eso es lo que realmente hará. Debemos de insistir en eso. Pablo Hurtado, 15 segundos, conclusiones, una recomendación, por favor. Sí, tiene que ir de la mano. Las políticas, las acciones y el presupuesto disponible para implementar cada una de ellas. No es posible que se sigan emprendiendo acciones o, por ejemplo, las situaciones que se han visto recientemente en donde los médicos, enfermeras, personal sanitario no tienen acceso a los recursos mínimos necesarios para poder desempeñar su función. Y esto va de la mano, reitero, con la calidad de la información que pueda nutrir el Estado y cada una de las decisiones que se tomen. Bien, agradecemos a Rodolfo Mendoza de Diestra y a Pablo Hurtado de Asíes por haber intervenido esta noche. Bueno, Carmina Valdizán, hemos llegado al final. Buenas noches, Mariano. Pues ahí vamos, ¿no? Ahí aprendiendo vamos. De esta pandemia. Bueno, y efectivamente ese tema de rastreadores, hace 15 días creo que fue la última vez que entrevistamos al doctor Edwin Asturias, nos dijo que ya estaban siendo contratados. La información es que todavía no han sido contratados. En fin, mucho que hablar, preguntar, discutir. Gracias por haber acompañado a Carmina Valdizán y a Mariano Rayo esta noche. Los esperamos mañana y el resto de la semana. Feliz noche, descansen.